hace una serie de descubrimientos fundamentales. Descubre los satélites de Júpiter, 4 de ellos, los 4 más grandes. Encuentra montañas en la Luna. Encuentra estrellas que no se habían visto nunca porque son invisibles a simple vista. Para mejorar las cosas, en el 1609 aparece una nova. Una nova es una estrella que muere y al morir genera una explosión tan grande que se transforma en un fenómeno, si uno está suficientemente cerca de ella, un fenómeno espectacular en el cielo. No es algo muy frecuente que aparezca una nova, que se vea bien desde la Tierra. Pero le tocó a Galileo, que también la describe. Y todo esto, que en un par de años aparece una serie de novedades tan grandes, constituye, desde el punto de vista de la política de la época, algo muy serio y para el establishment algo muy peligroso. La mentalidad prevaleciente desde la caída del Imperio Romano hasta el año 1600 es que las cosas son inmutables. Todo lo que hay lo ha habido siempre tal como está. No pueden haber cosas nuevas. Esto, fíjense qué conveniente para los que mandan en ese momento. Si todo fue siempre como está, entonces los que mandan, estamos en una época que se llama la época de los gobiernos dinásticos. Todavía no hay formalmente naciones. Lo que hay son familias que gobiernan distintos lugares de Europa. Los Borbones en Francia, los Habsburgo en Austria y en España, los Tudor en este momento, en el año 1600 en Inglaterra. Y si todo es inmutable y las cosas son como son hoy, fueron siempre, este es el orden natural. Hoy nos resulta difícil entender por qué se lo quema Giordano Bruno, porque propone que el orden del cielo no es el que pensábamos, o porque esto va a atacar a Galileo, porque está descubriendo cosas nuevas en la Luna. Pero para el establishment esto es extremadamente peligroso. Si los que mandan en forma natural, porque las cosas siempre fueron así, y resulta que las cosas no son siempre iguales, sino que hay cambios en el cielo, que se consideraba lo más perfecto y lo más elaborado de la creación. ¿Por qué no van a cambiar las cosas humanas también? Es decir, es lo que va, históricamente, lo que va a pasar. Y esto molesta seriamente y Galileo va a tener problemas. No va a ser quemado como Giordano Bruno porque es demasiado importante, pero va a tener problemas y va a terminar su vida preso. Pero una vez que se abre la caja de Pandora, ya las cosas no pueden volver para atrás. Los descubrimientos de Galileo inician una nueva forma de ver la realidad que no tiene vueltas para atrás. Y las cosas van a adquirir un punto de no retorno total con la aparición de la gran figura del siglo XVII, que es un francés llamado René Descartes.
René Descartes es el padre de la filosofía moderna, pero es más que eso, es el primer hombre moderno. Con Descartes cambia toda la forma de pensar la realidad y cambia para siempre. Él lo que hace a la física, Descartes formaliza, bueno, tal vez esta es una palabra demasiado técnica, Descartes descubre exactamente qué es lo que hizo Galileo y que le permitió formular sus leyes de movimiento, y construye un método general que hoy llamamos método científico, basado en la obra de Galileo, pero que Descartes dice es aplicable a toda forma de conocimiento. Escribe en el año 1637 un libro llamado El discurso del método, publicado por la editorial Elsevier, a la que se refirió la doctora Canosa recién. Dicho sea de paso, la editorial Elsevier publicó también las obras de Galileo. Existe todavía, obviamente, pero existe ya desde esta época. Es una editorial holandesa. Holanda, en ese entonces no existía, se llamaba los Países Bajos, se caracterizaba porque era una república, mientras que en Europa había monarcas en todas partes, Holanda era una república. Y había mucha más libertad de expresión y de pensar en Holanda que en el resto de Europa. Descartes, muy consciente de lo que le había pasado a Giordano Bruno y a Galileo, se fue de Francia y se radicó en Holanda, porque ahí, digamos, por lo menos su vida no corría peligro. Entonces, el discurso del método es un compendio, un libro que se lee muy amenamente. Fue un bestseller en su época, o sea, se agotó. ¿No? Pensemos qué tipo de sociedad es que un libro técnico que la mayoría de la gente, aún científicos, no han leído nunca. En ese momento, todos los ejemplares que se salieron de la imprenta se vendieron. Bueno, esto, por eso Descartes genera un cambio tan profundo. Todas las gentes de Europa, de cierto nivel cultural, leyeron el libro de Descartes, aceptaron su forma de ver la realidad, aceptaron el método científico, que es el método que se usa hasta ahora, tal como lo describe Descartes, y inicia entonces lo que llamamos la modernidad. Descartes tiene seguidores en toda Europa, particularmente en Inglaterra, a donde va a trasladarse el peso de la innovación en el desarrollo de la ciencia en el siglo siguiente. Bueno, pero como acá estamos tratando de ver la relación entre la física y la sociedad, veamos entonces cuál es el impacto. Galileo fue muy apreciado por los especialistas, pero Descartes es apreciado por todas las gentes que tienen un cierto nivel cultural, una fracción muy pequeña de la población, obviamente, con respecto al presente. Imagínense que la gente la gente que leía el discurso del método lo leía a la luz de una vela. Esa es la única forma de iluminación que existía, era la luz de una vela. Y las velas eran caras, mucho más caras que una bombita eléctrica. De manera que la inmensa mayoría de la gente simplemente no podía comprarlas. Pero en el nivel de la gente que podía leer libros, Descartes tiene un éxito espectacular y
sus seguidores, en principio los primeros más importantes son franceses, pero después van a aparecer seguidores en toda Europa, en Alemania, muy importante para el desarrollo de la ciencia, un señor llamado Leibniz, que va a inventar o co-inventar el análisis matemático. Y en Inglaterra las grandes figuras que culminan en el físico más grande de todos los tiempos, que para la mayoría de los historiadores de la ciencia es un inglés llamado Isaac Newton. Bueno, en esta primera etapa inicial, los primeros 100 años de la física, tiene pasado los traumas de Galileo. La física tiene muy buena acogida, muy buena prensa, muy buena recepción, y es algo de lo que se habla en los salones, digamos, donde se reúne la gente. No hay demasiada, en estas épocas no hay demasiadas cosas que hacer fuera del mundo laboral, porque, bueno, piensen que no hay electricidad, todavía no hay cines, lugares nocturnos son extremadamente costosos porque hay que iluminarlos y la iluminación es extremadamente cara. Hay teatro, pero es algo relativamente pequeño. Y no hay otra cosa. La gente se reúne a charlar, la gente de cierto nivel económico y cultural, en lugares llamados salones, donde, desde el punto de vista actual parece maravilloso, se habla, entre otras cosas, de física y se comenta los últimos descubrimientos. Desde otro punto de vista, las cosas van a evolucionar también de manera radical. Pasemos ahora entonces al siglo XVIII. La ciencia nace en el siglo XVII y es consolidada, nace con Galileo y es consolidada por Descartes. A partir de Descartes y de su obra ya no hay vuelta atrás. El método científico está firmemente establecido y comienzan a hacerse progresos en forma muy rápida. En el siglo siguiente, en el siglo XVIII, ya hay resultados importantísimos, después fundamentalmente de la obra de Newton. Hay resultados muy importantes en mecánica y en óptica, y fundamentalmente, y esto es lo importante, en termodinámica. Termodinámica es la parte de la física que trata con los fenómenos asociados al calor y a la temperatura. La escuela más importante de termodinámica está en Escocia, en la Universidad de Glasgow. Y en la Universidad de Glasgow se hace un descubrimiento que va a cambiar la vida de la humanidad para siempre. Y tanto la va a cambiar que vamos a poder, los seres humanos, abandonar la era agraria y pasar a la era industrial. Ese descubrimiento es el de un aparato llamado la máquina de vapor, que aparece por primera vez en la Universidad de Glasgow y que rápidamente se puede aplicar en 3 áreas fundamentales de actividad humana: la minería, en particular la minería de carbón, que es la fuente de energía más importante en esa época, la metalurgia y la industria textil. La máquina de vapor va a reemplazar el trabajo del músculo. Todo trabajo realizado desde que aparecimos los seres humanos en el planeta hasta el año 1760, en que se patenta la primera máquina de vapor en la unidad de Glasgow, es trabajo muscular. ¿Trabajan los animales o trabajan los humanos? ¿Es músculo humano o músculo animal? Ahora aparece una máquina